Entrevista protagonista. Un espacio donde conocer en primera persona a los verdaderos protagonistas mundiales del sector de las tecnologías de la información, quienes cada semana nos brindan sus experiencias, opiniones y consejos alrededor de su profesión. Me dicen que ya tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Almonacid. Muy buenas noches, Víctor, y muchas gracias por atendernos la llamada. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, de maravilla. Para quien aún no lo sepa, Víctor Almonacid es secretario de la Administración Local, categoría superior, máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la Administración Pública, máster en Planificación Estratégica, vicepresidente y responsable de Nuevas Tecnologías y Transparencia del Consejo General de Cosital, que es el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. También es vocal de UDITE, la Federación Europea de Jefes Ejecutivos de Gobiernos Locales, miembro de la RECI, la Red Española de Ciudades Inteligentes, secretario general del Consell Insular de Eivissa y autor de numerosas publicaciones en materia de administración electrónica y Smart Cities. Además, exponente habitual en cursos y congresos. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo te va en tu nueva andadura como secretario general del Consell Insular de Eivissa? ¿Cómo va por allí, por la isla? Pues muy bien, tanto en la isla como en el Consell, obviamente con las dificultades, ¿no?, que tiene el adaptarse a un nuevo lugar de residencia y sobre todo a una nueva organización que es muy distinta, ¿no?, a las que había conocido hasta ahora. Pero bueno, ese era un poco el reto, el poder venir aquí sobre todo a ayudar con la administración electrónica y con un proyecto que creo que vamos a hablar ahora, que es el de Smart Island. Y de momento pues muy contento de haber aceptado el reto y bueno, gestionando estos proyectos, ¿no? Sobre todo Administración Electrónica y Smart Island. Fantástico, Víctor. Muy buenas noches. Nos encanta tenerte una vez más con nosotros. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los motivos que te impulsaron a cambiar? Porque, bueno, pues ya tenías un nombre hecho, ya tenías labrado tu posición en donde estabas y dicen que los funcionarios, pues que les gusta estar tranquilitos y no meterse en problemas. ¿Qué es lo que te hizo cambiar a ti? Buenas noches, Jesús. Bueno, a ver, yo no sé lo que hacen los funcionarios, yo sé cómo soy yo y lo que haría yo, ¿no?, o lo que hago yo. No se puede vivir de rentas. Es cierto que tengo la suerte, bueno, ya la tenía, de que dentro de mi profesión pues tengo una buena consideración, pero no se puede ir, como decía antes Javier en la presentación, a los cursos y a los congresos a explicar en 2020 lo que hicimos una vez en Alcira en 2012, ¿no? Yo creo que es interesante, es estimulante y la verdad es que no entiendo que una persona, por mucho que sea funcionario, al final la pública, la privada, todo es lo mismo, ¿no? Yo tenía el reto de venir aquí, es una administración distinta a los ayuntamientos en los que había trabajado, porque es un consejo insular, es, para que se hagan una idea a los oyentes, como una especie de diputación, pero también es un poco comunidad autónoma y es una organización muy grande y que tenía en marcha o quería emprender proyectos muy interesantes para mí y bueno, pues con mucho gusto acepté el reto. Uh-huh. Buenas noches, Víctor, soy Juan Carlos Muria. Encantado de tenerte por aquí una vez más. Víctor, eres experto en administración electrónica, experto porque principalmente porque tienes una gran experiencia detrás, muchos años de trabajo en esta trinchera, ¿no? Ahora has llegado allí, ya hace un tiempo. ¿Cómo está la institución en este sentido? ¿Has visto que había agua en la piscina y espacio para mejorar, supongo? ¿Cómo has visto? Buenas noches, Juan Carlos. Pues, a ver, se puede decir que ahora estamos en el momento álgido, ¿no?, en el proyecto de implantación de la Administración Electrónica. Y no sé si decir que estamos bien o que estamos mal, porque la verdad es que estamos en un momento clave. De hecho, hemos arrancado hace poco, ¿no?, a finales de octubre, con el gestor de expedientes. Yo, es cierto, tomé posesión hace unos meses, el 20 de marzo,
no me preocupaba tanto el hacer las cosas rápido como hacerlas bien, pero lo cierto es que en 6 meses hemos arrancado con la sede electrónica y el gestor de expedientes. ¿Esto qué significa? Pues es una buena noticia por un lado, y por otro lado es pues un foco de, vamos a decir, de dudas, de problemas y de situaciones que se producen, obviamente, cuando se cambia completamente la manera de funcionar en una administración que bueno, pues como muchas otras que venía del papel, no solo en cuanto a formato, sino en cuanto a cultura administrativa, y que ahora pues estamos arrancando con la administración electrónica y bueno, pues mis compañeros se tienen que adaptar, y también entiendo que es un cambio grande y bueno, pues toda la paciencia y todo el apoyo, ¿no? Para que puedan adaptarse a esta nueva manera de funcionar, que bueno, pues que no es que sea un capricho mío, sino que, como muy bien sabéis, la ley ya obliga, ¿no? Y también los propios usuarios de los servicios públicos en muchos casos también así lo prefieren, ¿no? Y desde luego no es administración del papel y de las colas, ¿no? Antes de que te atiendan. Entonces estamos bien, desde luego es un proyecto que está muy bien encaminado, pero al mismo tiempo estamos en el momento en el que se suscitan todas las dudas, todos los problemas, y bueno, también aquí estamos para resolverlos o para intentarlo por lo menos, ¿no? Pero bueno, diría que vamos bastante bien. Hola, buenas noches, Víctor. Soy Alberto Rodríguez. Antes nos hablabas de Smart Island. ¿Qué es exactamente Smart Island? Buenas noches, Alberto. Bueno, pues es un concepto que tiene que ver con un concepto moderno, que es el de territorios inteligentes. Lo que más les sonará a los oyentes es el concepto Smart City, que está asociado pues a una ciudad, a un ayuntamiento a nivel administrativo, pero nos hemos dado cuenta, ¿no?, con el paso del tiempo, que no tiene sentido que haya determinados ayuntamientos que, como bien sabéis, pues tienen competencia dentro de su término municipal, que se animen a desarrollar proyectos de este tipo, sensorizando los servicios públicos, implantando algunos servicios, ¿no?, desde el parking inteligente hasta pues cualquier sistema, ¿no?, que tenga los sensores como toma de datos, y luego que a lo mejor en el municipio al lado, que está a 10 metros, no tenga nada de eso, ¿no? Nos hemos dado cuenta que esto tiene sentido cuando se hace de una manera mancomunada y en territorios que tengan una cierta homogeneidad. ¿Qué ocurre en una isla? Pues que el territorio ya te viene dado por la naturaleza. No se me ocurre mejor marco, mejor ubicación física para un proyecto global, para un proyecto SMART, que una isla, ¿no? Porque incluso podríamos decir una diputación provincial, pero claro, una diputación, pues un territorio, digamos, artificial, te lo marca pues la división política del territorio nacional, pero una isla te lo marca la naturaleza, y desde luego tiene sentido embarcarse en un proyecto Smart Island, es decir, territorio inteligente, y el territorio que coincida con el ámbito físico de una isla, ¿no?, que es un poco lo que estamos intentando y lo que estamos abordando ahora mismo en la isla de Ibiza, el Consell Insular, a quien represento, por supuesto, en colaboración con todos los ayuntamientos de la isla. Y, Víctor, ¿acabaréis sensorizando toda la isla? ¿Se podría sensorizar toda una isla? ¿Qué opinas? Bueno, no tengo ninguna duda de que algún día estará sensorizada toda la isla. De hecho, avanzamos hacia un mundo en el que, yo creo que tiene sentido sensorizar todos y cada uno de los edificios, de los viales públicos. Yo entiendo que esto tiene que ver con la toma de datos, esto tiene que ver con la mejora de los servicios públicos. Hablábamos de Smart Island. Smart Island en realidad no es más que la mejora de los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Entonces, para esto, la tecnología es un medio, obviamente la tecnología no es un fin. Empezaremos por proyectos que obviamente serán parciales,
tanto desde el punto de vista de que afectan a algunos servicios concretos, como desde el punto de vista de que se ubicarán en determinadas zonas de la isla, pero esto es un proyecto que, al contrario que la administración electrónica, que más o menos puede tener una duración, esto de las Smart Island y de los servicios inteligentes y de la sensorización y de la implantación de la tecnología en los servicios y espacios públicos, creo que esto no acabará nunca, ¿no? Y no solo se acabará sensorizando toda la isla, sino que se acabará sensorizando todo el mundo, ¿no? Y yo creo que toda la vida. Esto es un proyecto apasionante que, por supuesto, acaba de empezar y al que le quedan muchísimos años, ¿no? Muchísimas décadas. Fantástico. Explícanos alguno de esos proyectos que abarca, porque claro, nos estás poniendo la miel en los labios. Bueno, pues sí que hay algún proyecto que ahora mismo ya se está abordando. Es cierto que hemos empezado por la administración electrónica, ¿no? Un poco mi cronograma era poner en orden todo lo que es el procedimiento electrónico más que la administración electrónica, porque era difícil, ¿no?, hablar de naves espaciales sin tener por lo menos, un SEAT Panda, como se suele decir. Pero bueno, ya estamos en proyecto con algún servicio, ¿no?, a nivel de toda la isla. Y por decir uno muy interesante, podríamos mencionar el de movilidad inteligente. Esto significa que vamos a sensorizar determinadas carreteras. Las carreteras son competencia del Consell Insular, excepto las vías públicas urbanas, que son competencia de los ayuntamientos. Nos hemos dado cuenta que hay mucha gente en esta isla que vive fuera de Ibiza capital y que trabaja en la capital, y por lo tanto lo que interesa es que haya un flujo de tráfico pues lo más fluido posible para la entrada por la mañana, pues a las 8 de la mañana o cuando la gente entra a trabajar, y luego al mismo tiempo que haya facilidades para la salida, ¿no?, pues a las 3 de la tarde. ¿Esto qué significa? Que hay que dotar de la tecnología y de también de las placas de información que se basan en la captura de datos y aparte de que se conectará también con un sistema de regulación del tráfico inteligente, que esto tampoco es que sea ninguna novedad. Muchas ciudades, como por ejemplo Valencia capital, ya lo tienen, pero bueno, en una isla como esta, que es pequeña, hay muchos coches, y en verano ya ni os cuento los coches que puede haber, y sin embargo es una isla que tiene pues pocas infraestructuras de vías de comunicación, obviamente porque tampoco se puede construir muchas carreteras más. Interesa darle al tráfico una gestión inteligente, y para ello pues se va a abordar primero este proyecto, que como decíamos antes, al final estará sensorizada toda la isla, pero primero vamos a centrarnos un poco en la capital, ¿no?, en Ibiza capital, o Vila, como le llaman aquí. Pues grandes retos, Víctor, y además en un marco, como se suele decir, incomparable, porque la isla de Ibiza seguro que está preciosa incluso en esta época. Cambiando de tema, por aquello de que nunca es tarde si la dicha es buena, esta semana se publicó en el BOE la nueva ley de contratos del sector público. Acláranos, en calidad de experto, como decíamos antes, si es obligatoria ya la licitación electrónica, por ejemplo. Sí, es obligatoria, pero no porque se haya aprobado la ley de contratos del sector público. Incluso con la ley hay mucha gente que dice que todavía no es obligatoria, pero bueno, yo empiezo a pensar que esta gente más bien amolda su opinión a lo que le interesa, ¿no? Yo creo que la licitación electrónica, la contratación, es obligatoria porque, entre otras cosas, y tendría varios argumentos, pero es que el principal es que tenemos una ley de procedimiento, que alguna vez hemos hablado en el programa de ella, una ley de procedimiento administrativo que impone el procedimiento electrónico, pero es que impone literalmente que las personas jurídicas se relacionen con la administración por medios electrónicos, y el usuario, por así decirlo, del procedimiento de contratación
quien normalmente quien presenta una oferta para participar en un procedimiento, suele ser una persona jurídica, es decir, una empresa. Yo creo que este motivo es más que suficiente para afirmar que ya con la ley de procedimiento era obligatoria. También había otra ley, que es la ley de la facturación electrónica. Esto significa que todas las empresas, los proveedores de la administración, deben facturar de manera electrónica, como bien sabéis, a través de FACE, ¿no? En definitiva, es difícil mantener que con una ley de procedimiento, con una ley de factura electrónica que obliga a las personas jurídicas a hacer todos estos trámites electrónicos, ya incluso antes de la ley de contratos era difícil de mantener que no era obligatoria. Ahora la ley, la verdad es que es bastante discreta en este sentido. Se nota pues que los que la han hecho, y lo digo pues con respeto, que conste y con cariño, pero los que la han hecho no son expertos en contratación electrónica, pero es que da igual, insisto, y no solo por los argumentos de antes, porque la propia ley es la transposición al ordenamiento jurídico interno de una directiva de 2014, que es que impone la licitación electrónica a más tardar en octubre de 2018. Y esa directiva, que por cierto el Reino de España, que es como nos llaman en Europa, tenía que haber hecho la transposición antes del 18 de abril de 2016, que ya un poquito tarde, pero es que impone la contratación electrónica. Entonces, y tiene efecto directo, ¿no?, la directiva, por ser una norma de la Unión Europea. Con lo cual, es difícil, insisto, mantener la postura de que no es obligatoria y la contestación a la pregunta es que sí es obligatoria. Además, hace tiempo que lo es. Víctor, una cosita. ¿Cuáles crees que pueden ser las resistencias al cambio en este sentido? O sea, estamos acostumbrados a trabajar con papel, el paso del papel a la administración electrónica. ¿Cuál crees que puede ser la resistencia al cambio que te puedes encontrar? Bueno, hay muchas resistencias al cambio, ¿no? Y hablaba antes, pues hablábamos del nuevo reto, de venir a una administración distinta, hablábamos de lo que hicimos en Alcira en 2012, no solo yo, evidentemente también los compañeros. Podríamos hablar de lo que hicimos también con un gran equipo en Picaña en 2007. O sea, es decir, las resistencias, yo he conocido muchas resistencias, al final son todas parecidas y tienen un mismo leitmotiv. Hay un refrán africano, si me lo permitís, que dice algo así como que al que no sabe bailar no le gustan los tambores. Pues bueno, lo que quiere decir esto es que, como hablábamos antes, es una nueva manera de trabajar. Hay gente que se siente muy cómodo con la antigua manera de trabajar, tampoco tiene a lo mejor un incentivo real para cambiar, tiene una posición no solo cómoda con el procedimiento en papel, sino una posición, vamos a decir, profesional o jerárquica o personal que se basa en su rol dentro del procedimiento, y esa es la principal resistencia, porque ni es tan difícil ni hay ningún argumento legal. Yo recuerdo que cuando solo existía la ley de firma electrónica de 2003 y ni siquiera existía la famosa ley 11/2007 que conocéis perfectamente, el argumento en aquella época era que no existía base legal, pero es que ahora la ley de procedimiento, que es el santo y seña del derecho administrativo, como hemos dicho antes, te obliga, ¿no? Entonces, pues esta resistencia al cambio creo que se va quedando sin argumentos y al final se basa en que la gente pues está más cómoda con lo antiguo. Habría otro argumento más, pero es que me sabe mal decirlo porque al final parece que siempre acabamos en el tema de la corrupción, pero es que es verdad, la administración electrónica perjudica mucho a los corruptos, ya quienes hacen las cosas de manera ilegal, porque claro, es que se me hace difícil pensar que una persona que tenga previsto de alguna manera, no sé, prevaricar, hacer alguna ilegalidad, se me hace difícil pensar que lo haga en formato electrónico, dejando rastro electrónico, ¿no?, de esas ilegalidades. Creo que esa podría ser otra resistencia, ¿no? Y en concreto, en la contratación electrónica que hablábamos de ella, creo que es la principal resistencia, que la contratación electrónica pues no permite prácticamente pues ninguna trampa, ¿no? Pero bueno, como decía, ¿no?, se van quedando sin argumentos y en este sentido pues somos optimistas, ¿no? O sea, que tú crees que este cambio legal tiene algo que ver con la famosa ley de transparencia, ¿no? A ver, la ley de transparencia
tiene muchas cosas en común con la ley de contratos. La transparencia, como sabéis, es una cosa que se percibe como lo contrario de la corrupción, porque hay que ser transparente, porque hay que ser... Bueno, algo de eso hay, ¿no? Pero la transparencia realmente es la parte visible de la administración electrónica. La administración electrónica, la transparencia es algo que no es solo ser honrado. Entonces, la ley de contratos sí que es cierto, y lo dice su exposición de motivos, va muy en esa línea, pero al final en lo que más se parecen es en la pretendida vocación de acabar con la corrupción, y luego, desde luego, la ley de transparencia es electrónica, habla de un portal de transparencia interoperable, y la ley de contratos no es que sea tan electrónica, pero como decíamos antes, desarrolla una directiva europea muy electrónica, y como antes argumentaba, yo creo que lo que acaba con la corrupción, que realmente, no acaba del todo, pero lo que sí que ata en corto la corrupción es el formato electrónico, y en ese sentido la ley de contratos, la ley de procedimientos, la ley de transparencia son primas hermanas. Fantástico. Dentro de poco, o si quieres fuera de micrófonos, pues también podremos hablar de cómo se pueden hacer esas cosas, pero no daremos ideas a los malos. Una cosita, Víctor. Volvamos a la administración electrónica. ¿Por qué se está implantando, desde tu punto de vista y con el conocimiento que tienes a través de tus diferentes responsabilidades, por qué se está implantando de manera tan desigual en las administraciones públicas españolas? ¿Por qué no solamente tenemos administraciones de primera y de segunda velocidad, sino que hemos descubierto la décima, la undécima, etcétera? Bueno, esta es fácil, ¿no? El problema de la administración electrónica es que la gente, como decía antes, no le gusta, y además tiene una posición que pueda hasta verse afectada, ¿no? El problema de la administración electrónica son esos burócratas, esos altos cargos acomodados, y dónde se implanta, dónde no se implanta 2 velocidades, incluso 3 velocidades. Pues se implanta donde, por generación espontánea, y sin ningún tipo de incentivo, y a veces sin ningún tipo de razón, pues aparece una persona o un equipo de personas que deciden implantarla. He seguido antes la conversación con el diputado. Hablaba de que falta también estrategia digital, es cierto, pero yo lo que veo que falta mucho es gestión del cambio. No podemos, sobre todo los ayuntamientos, no pueden confiar solo en la Diputación y no pueden confiar solo en las empresas privadas. Bueno, hago un contrato, me proporcionan un gestor de expedientes. No, hay que hacer una gestión interna de los cambios, un poco lo que hablábamos que estamos haciendo aquí. Sin eso no va a haber administración electrónica. Puede haber algo parecido al procedimiento electrónico, no son expresiones sinónimas, administración electrónica y procedimiento electrónico, y desde luego donde se ha cogido el tema solo con esa desgana de, bueno, hay que hacer algo, hay que cumplir la ley. Antes ni eso, ¿no? La ley 11/2007 tenía el gran defecto de que no era obligatoria, era solo muy conveniente. Ahora hay una ley de procedimiento, una ley de contratos, una ley de transparencia, todo lo que hablábamos, de ahí pocos se pueden escaquear, pero si no se hace una verdadera gestión del cambio, solo contratando unos cuantos programas y solo con alguna digamos ayuda supramunicipal, como puede ser el catálogo de servicios de la Administración Digital del Estado o la ayuda provincial, solo con eso no se implanta la administración electrónica, y por eso hay administraciones de primera, de segunda, de tercera y, bueno, no sé si de cuarta también. Pero, Víctor, ¿crees que solamente es un problema de gestión del cambio? ¿Cuál crees tú que es la solución para que esta implantación pues se haga de una manera más equilibrada? Bueno, a ver, es un problema de gestión del cambio y efectivamente es un problema complejo que tiene más de una solución. Para empezar, esas administraciones supramunicipales que comentábamos, el propio Estado yo creo que se está poniendo las pilas últimamente con esas plataformas comunes. Es muy interesante y en algunos casos obligatorio adherirse, por ejemplo, a plataformas como SIR, como Orbe. Ya son clásicos, ¿no? El FACE, lo mencioné antes, todas esas herramientas, el Apodera, el Habilita. Yo creo que eso está bien. Hablaba también de las diputaciones, ellas tienen la competencia directa. Bueno, me incluyo porque el Consejo Insular es una diputación,
en este sentido, la competencia directa para implantar la administración electrónica en municipios de menos de 20.000 habitantes, ¿no? Y bueno, la comunidad autónoma, evidentemente, también puede ayudar. Creo que al final es una suma de factores, la gestión del cambio, mucha formación también, no lo había comentado, pero es importante, y que estas administraciones supramunicipales pues se pongan un poco las pilas en la ayuda, sobre todo de los municipios más modestos, ¿no? Víctor, te voy a cambiar radicalmente el tema. ¿Qué nos puedes decir de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que ya se encuentra en tramitación? Pues sí, efectivamente, hace poco se ha publicado el proyecto de ley. En realidad es otro reglamento europeo en este caso. Bueno, la de contratos era una directiva, esto es un reglamento que también tiene que transponerse y viene con novedades. Además va a tener bastante impacto en la administración, bueno, tanto en la pública como en la privada. Habrá que crear figuras nuevas como el delegado de protección de datos y en general habrá que cumplir pues una serie de normas, insisto, aunque no tengamos todavía la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, funcionamos con la del 99, sí que tenemos el reglamento europeo, el Reglamento General de Protección de Datos, que es el reglamento europeo, que es del año pasado y que entrará en vigor en mayo de 2018, independientemente de que haya ley o no haya ley. Y es bastante riguroso con la protección de datos y, en definitiva, impone obligaciones tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas, ¿no? Algunas también interesantes relacionadas con el compliance, también recoge toda la jurisprudencia, el derecho al olvido famoso. En fin, es una ley interesante, pero que bueno, creo que nos dará algún que otro quebradero de cabeza, sobre todo en la pública. Víctor, tú eres un jurista experto en derecho TIC o derecho digital. ¿Qué opinas? ¿Lo ves como una nueva rama del derecho? A ver, más que una rama es un nuevo formato, ¿no? O sea, el derecho al final ya tiene sus ramas, por así decirlo. Yo no creo que necesite una nueva rama del derecho, por ejemplo, que haya trolls en Twitter, porque para eso ya está el derecho penal. Y no es una rama nueva del derecho, es una rama antigua del derecho. Lo que pasa es que se pueden generar nuevas conductas, aprovechando las nuevas tecnologías o no tan nuevas, pero no deja de ser lo mismo de otra manera, ¿no? Un cambio de formato más que un cambio o una nueva rama del derecho. De todas formas, el derecho está cambiando. Yo creo que ahora los legisladores, por ejemplo, los estados, la propia Europa, las comunidades autónomas, pues tienen que hacer también hueco, ¿no?, a los gigantes de Internet, que son quienes dictan ahora las normas y quienes las interpretan y hacen que conceptos clásicos del derecho como la territorialidad se estén quedando anticuados, ¿no? La territorialidad, ¿qué territorialidad? Si es que las conductas, todos aquellos actos humanos que tienen efectos de derecho, desde, como decíamos, desde una injuria en Twitter hasta un contrato celebrado por medios electrónicos, no tiene territorialidad, o la tiene, o hay que inventársela, o hay que decir que es el lugar donde se firma. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta y como decía, hablamos de un nuevo formato, ¿no? Pero desde luego quienes mandan ahora en el mundo y también en el mundo del derecho, pues son los gigantes de Internet como Facebook o como Google, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando la Unión Europea le pone una multa a Google, una multa millonaria que Google la paga o Facebook la pagan y siguen haciendo lo mismo, ¿no? Y desde luego hablamos de la protección de datos, no creo que estas empresas tengan el mismo concepto de protección de datos como lo tenemos nosotros. Yo creo que en el estado de California, que es donde están casi todas estas empresas ubicadas, el concepto de protección de datos es bastante más laxo, ¿no?, que tenemos en Europa. Sí, Víctor, sabes que es así, entre otras cosas porque la privacidad, y eso lo dijo un CEO de Facebook, el que tiene, la privacidad es una mera ilusión, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la línea que siguen en estos momentos. No, aunque vamos un poquito ya con el reloj pisándonos los talones, no quería dejar pasar la última de las preguntas,
Y en este caso, para lanzarte en relación a la robótica, que es, por así decirlo, la nueva innovación que está llegando y que llegará a la administración. Tenemos ahora una recién estrenada Ley de Administración Electrónica, como se le ha venido a denominar a la 39 a la 40, pero sin embargo ahí en el horizonte, podemos decir 2025 perfectamente, encontramos la administración automática, en donde la administración ya aplica las consecuencias jurídicas previstas por la norma sin necesidad de que existan pasos intermedios, sin necesidad de un expediente o por lo menos con un expediente automatizado. ¿Cómo ves esa robótica aplicada a la administración? ¿Se perderán puestos de trabajo? ¿Llegará? ¿No llegará? ¿Será posible? A ver, te voy a contestar de una manera muy clara. Llegará y sí que se perderán puestos de trabajo. Yo sé que esto es políticamente incorrecto decirlo, pero es que va a pasar en todas las profesiones, ya está pasando. De hecho, es una realidad, no es ciencia ficción. Pero más incluso que los robots, la inteligencia artificial y, como bien decías, la automatización van a acabar con miles de puestos de trabajo en la administración. También el blockchain, ¿no? Nuevas tendencias. Lo bueno es que se crearán otros puestos, pero desde luego no tiene sentido. De hecho, ya no lo tiene. En 2017 no tiene sentido que la administración emita certificados. ¿Certificados para qué? ¿No? Para abrir un local, para una peluquería, un bar. No tiene mucho sentido y creo que la administración al final se centrará más en la prestación de servicios públicos, que como hablábamos antes serán smart, pero las tareas en un alto grado van a desaparecer y las que todavía tenga la administración se van a automatizar, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que haya funcionarios que pongan cuños si ya no hay papel? Hablo de 2017, no de 2025. O que hagan fotocopias. ¿Fotocopias de qué, no? Hay puestos de trabajo, vamos a decir, que yo creo de carácter directivo y que tienen que ver pues con la inteligencia humana, que debería convivir con la inteligencia artificial, que por supuesto se deben mantener, pero otros, honestamente, no es que vayan a desaparecer, es que incluso ahora mismo yo creo que los estamos estirando más de la cuenta, pues no sé muy bien por qué, ¿no? O sí lo sé, pero bueno, contestando a la pregunta, los robots, la inteligencia artificial, el blockchain, la automatización, van a cambiar la cara y el perfil de la administración y de los funcionarios, ¿no? De los puestos de trabajo, eliminando miles y también creando algún puesto nuevo, ¿no? Para ocuparse de esta tecnología. Víctor, pues te damos las gracias por estos minutos que nos has dedicado. Vamos a lanzar un Twitter en donde digamos ahora mismo que quieres quitar los sellos a la administración. Prepárate para que mañana intenten quemarte desde muchas zonas de España. Y, como siempre, un placer el poder contar con tu opinión, el poder contar con tu experiencia y esperamos poder disfrutarte muchas veces en este programa. Hasta pronto, muchas gracias. Bueno, y si no me han quemado ya, yo creo que no me quemarán, porque ya son muchos años. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Business, Technology and Best Practices. Más de 15 años acompañando a la alta dirección en la adopción de nuevas tecnologías, invirtiendo en empresas y proyectos innovadores y acreditando profesionales en las principales metodologías y bases de conocimiento.